Bueno, es indudable que precisamos hacer una reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque el país es un país envejecido, la gente vive más y eso es una buena noticia, pero es una mala noticia para el BPS que tiene que pagar durante más tiempo las jubilaciones y tiene menos trabajadores aportando. La solución del gobierno es una solución de bajarle las jubilaciones a las personas, porque la propuesta del gobierno es trabajar 5 años más y cobrar menos. Y esa pareciera ser que no es la salida. Habría que buscar una salida más inteligente, más integral, que le dé sustentabilidad a la seguridad social, pero que no la haga a costa de la gente, ¿no? Y de su salario. Pero además la experiencia en el mundo, que a mí esto es lo que me asombra, que el gobierno no mire lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado en el mundo. Todas las reformas de seguridad social que se han hecho en los distintos países que aumentaron la edad de jubilación, lo que significó y generó es que la mitad de los trabajadores no se pudieran jubilar. Entonces yo le pregunto a la gente, si vos tenés 58 años, estás a 2 años de jubilarte con la edad que tenemos hoy mínima de 60, te quedás sin trabajo, tenés que esperar hasta los 65, ¿cómo conseguís trabajo a los 58 años? Si nadie te toma. Entonces tenés que esperar no a los 65, a los 70 para jubilarte por una pensión a la vejez. ¿Y qué haces durante todo ese tiempo, esos 12 años, donde no vas a tener posibilidad de conseguir un empleo? Entonces, ese no puede ser el camino. Porque además la reforma no plantea ningún tipo de incentivo, por ejemplo, si vamos a aumentar la edad de años a trabajar, un incentivo para que las empresas tomen trabajadores más veteranos. ¿No? Entonces, el efecto que va a tener esto es que aquel trabajador, aquella trabajadora, que son los más pobres, los más precarios, que quizá le faltan algunos poquitos años de aporte, tendrán que esperar hasta los 70 años para cobrar jubilaciones con pensiones a la vejez. Y eso significa una rebaja de sus ingresos. Y eso significa la postergación, en definitiva, de la oportunidad de alguien que trabajó toda su vida y que tiene derecho a descansar, ¿no? Dignamente, a vivir dignamente, ¿no? Entonces, ese no es el camino. Por eso nosotros hemos criticado esta reforma. Nos parece que es una reforma muy parcial, es una reforma renga, que no atiende los problemas, que lo único que busca hacer es bajar el gasto de las jubilaciones. Y si yo bajo el gasto y no discuto ingresos para las jubilaciones, quiere decir que te va a sacar la plata del bolsillo a los jubilados. Se plantea el tema de que bueno, la expectativa de vida es mayor. ¿Cuál sería la alternativa, ¿no? Si no se toca quizás la edad, senador? Bueno, pero a ver, a mí me parece, por ejemplo, ¿cuál es el promedio jubilatorio en el Uruguay hoy? 62 años, 62, 63 años. Entonces yo iría a una reforma donde promovería que la gente trabaje más tiempo, pero que eso signifique una mejora en su jubilación, no que sea obligatorio trabajar hasta 65 años, ¿no? Hacerlo progresivo y decir, bueno, si tú te sientes con ganas, porque tienes un trabajo que a esa edad lo puedes hacer, bueno, realizalo. Ahora, yo pienso, un trabajador de la construcción, ¿no? Que está a pico y pala, ¿puede estar a los 62 años a pico y pala? No puede. Entonces, esas son las condiciones que no atiende esta reforma. Y después hay otros elementos que tienen que ver con buscar, por ejemplo, la posibilidad de las exoneraciones que existen a la seguridad social. Bueno, buscar si alguna de esas exoneraciones no hay que recortarlas, porque hay 240 millones de dólares que deberían aportarse a la seguridad social y no se aportan por exoneraciones. Entonces, no habrá espacio ahí. Los trabajadores tal vez tienen que poner un poco de su bolsillo, sin lugar a duda, pero también tienen que poner los poderosos. No puede ser que el gobierno traiga una reforma que solo va contra los hombros de los trabajadores. Que equilibremos un poco la carga y que todos aportemos un poco más y de esa manera le demos sustentabilidad a la reforma. Esta reforma es una reforma flechada en contra de las mayorías. Bueno, año preelectoral, ¿cómo viene ese perfil, no? Me acuerdo una nota que hicimos a los poquitos días de la elección y ya vos dabas un balotaje. Pero no, ¿cómo viene ese lineamiento? Recién estuvo llamando Orsi también por acá, cómo viene preparar, ¿no? Esa instancia interna primero, cómo viene la interna del Frente Amplio y la precandidatura que propone el MPP. Bueno, nosotros estamos analizando justamente lo que necesita el Uruguay, que necesita diálogo, necesita puentes, necesita entendernos. La ciudad con el campo, la producción industrial con la producción primaria, los que trabajan, los que estudian, los que invierten, los comerciantes, todos están interrelacionados y necesitamos empezar a tender puentes, porque el Uruguay necesita tender puentes, porque todos queremos el desarrollo del país. ¿Quién no quiere que el país sea un poco mejor para los que vienen? Y esa tarea de tender puentes, no de pensar de que el que piensa distinto o el que es de otro sector, es mi enemigo, ¿no? Sino que al contrario, tenemos ideas distintas, pero tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. Yo creo que Yamandú la cumple a cabalidad. Yamandú es un hombre que ha logrado construir consensos en su departamento. El departamento que es un resumen del Uruguay. Diría un compañero de Rocha, te falta océano nada más. Después tiene todo. Pero ha logrado ir construyendo consensos, ha logrado tener mayorías, construir las mayorías para tener recursos para los canarios, con el voto 21 en la Junta Departamental. Y eso habla del diálogo y de la construcción de ese Uruguay que queremos hacer, de la nueva política. No es la vieja política de que si yo estoy en un partido y votás en otro, nos odiamos.
No, no trata de eso. Acá, en definitiva, si tenés que atenderte en un hospital, no te van a preguntar a quién votaste, ¿no? Necesitamos que el hospital atienda a todos, entonces todos estamos preocupados por que eso suceda. Para nosotros Yamandú puede encarnar, en definitiva, ese Uruguay que queremos, ese Uruguay del diálogo, de la cercanía, de la construcción, de la mirada de horizontes, de la esperanza. Entonces nosotros proponemos la candidatura de Yamandú no porque sea del MPP, sino porque nos damos cuenta cuando recorremos que hay un conjunto de compatriotas, unos frentistas y otros no frentistas, que ven en él la posibilidad, la oportunidad que tiene un país chiquito como el Uruguay, de 3 millones, de encontrar una rendija para el desarrollo en este mundo tan complejo. Y yo creo que Yamandú representa eso. Bueno, entonces estamos tratando de promover esa candidatura que por tanto tiene una amplitud mucho mayor del MPP y diría yo del Frente Amplio. Yo he recorrido el interior con Yamandú, he recorrido Montevideo con Yamandú y veo como los vecinos se acercan y dicen: yo soy colorado, yo soy blanco, pero creo en usted, me parece que usted es un tipo serio, es un tipo que puede hacer las cosas bien y por eso estamos empujando esta candidatura. El Frente tiene que procesar en su interna y serán los frentistas. Yo creo que hay 2 candidatos naturales, que es Yamandú y Carolina Cose, y tendrán que resolver los frentistas. Quién va primero, quién va segundo, pero acá lo importante, y este año más allá de las elecciones, es qué Uruguay le proponemos a la sociedad. ¿Qué país queremos construir? Porque en definitiva cuando uno vota una lista, vota candidatos, pero lo que pone en ese sobre es la esperanza y los anhelos de que su familia esté un poquito mejor. Y es esa la clave que tenemos que encontrar, y yo creo que Yamandú puede liderar ese proceso, y en eso estamos, trabajando para construir los acuerdos, para una apoyatura de esa candidatura, mirando los desafíos que tiene el país.